Visage, no sé, los que tienen el programa, no sé si lo pueden ir abriendo y vemos un poco a nivel general de lo que es Visage y qué es lo que hace Visage. Eh, ¿Pudieron abrir Visage? Los que lo tienen, obvio, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces ya voy a buscar acá. Mientras que el whiteboard se abre, vamos a entrar en Visage. Ahí ven toda la pantalla, ¿sí? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ok, bueno, vean. Visage en realidad tiene muchas semejanzas a nivel eh, de, de apariencia con, con Office. A lo que yo me puse a investigar porque para este 2020 era o es tan difícil trabajar con Visage. Ahí me di cuenta que Microsoft compró, entonces está haciendo varias modificaciones y obviamente usted sabe que todo programa que Microsoft compra detrás va a estar que genere plata. Entonces, de momento sigue como ellos lo vinieron haciendo, que era totalmente gratuito. Y obviamente cuando usted ya empieza a generar más herramientas, pues Visage ahí hay que pagarlas. Entonces está la última versión. No sé qué versión descargaron ustedes, pero todas son similares. Ok, vamos a ver si el whiteboard está abierto. Ok, ahí estamos. Vean, primero que nada, ¿para qué sirven los diagramas de flujo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos con los diagramas de flujo? Habían figuritas que eran así, digamos, como un círculo, había otras que era un cuadrado, había este rombo. Para diagramar los procesos. Sí, para determinar la secuencia de los procesos, digamos. Ok, correcto. ¿Y eso qué les permitía a ustedes? ¿Para qué usamos Mejorarlos y saber dónde estaban fallando. Ajá. ¿Y qué más? Comprenderlos, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que Visage es un poco más enfocado a los modelos de negocio, o sea, más enfocado hacia negocios, hacia administración. De hecho, no es que sea un poco difícil los diagramas, pero es tal vez un poco más práctico. Entonces, ustedes recuerdan un principio que yo les decía, que cuando usted fabrica lo que sea, un servicio, viene lo que son los insumos que ingresan, hay acá una transformación, aparecen servicios, aparecen personal, recursos, y al final lo que vamos a obtener es un producto o un servicio. Esa es la forma que está pensado Visage, en realidad Visage no, sino es los BPM. O sea, lo que busca esto es muy sencillo. Lo que vamos a buscar en todo momento va a ser determinar a nivel macro dónde están mis insumos, cuáles son mis recursos, cuál es mi proceso de transformación y cuál es mi producto. Así es como funciona Visage. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Bueno, en realidad, esto que ustedes ven acá, toda esta área acá, se llama paleta. Y esto para Visage es lo que se le llama el lienzo, es decir, donde usted va a generar el, el, el producto o el diagrama, más que todo. Entonces, si ustedes ven, donde cada icono que yo me acerque acá, viene una descripción. Por ejemplo, voy a acercarme a este. Si ustedes ven, yo me acerco y ahí aparece la descripción. Dice, el evento de inicio indica el proceso donde comenzará. Y por acá, en rojo, dice el evento final, que es que indica dónde el proceso termina. Luego viene este, que se llama el proceso de tarea. Este, que es
ellos le llaman compuerta, pero en realidad es una decisión, como dicen ahí. O sea, que hay, si sucede tal cosa, pasa esto o pasa esto. Hay dos alternativas. Entonces, esos son para Visagi las diagramaciones. Y este se llama subproceso. Es decir, que dentro de ahí hay un proceso interno que se tiene que conocer. Ahora, vamos a que ustedes vean cómo funciona esto. Bueno, vea, si en la parte de arriba, aquí viene archivo. Los archivos vienen los diagramas, recursos, validar, información, y aquí viene la parte de ortografía que ustedes quieren buscar, seleccionar, eliminar. Acá, como no tenemos todavía nada escrito, aquí viene el tipo de letra, si ustedes quieren cambiarle el color, lo que ustedes quieran. Vea que todo esto es muy similar a lo que es trabajar con Office, Word, Excel, etcétera. Y el formato, esto viene la forma de alinear cada uno de estos a la hora de diagramar. Y la vista, aquí ustedes vienen, el fondo blanco y negro, lo quieren ocultar, etcétera, etcétera. Acciones, si lo quieren en cuadrícula, gradientes, alinear, bueno, ahí vienen diferentes. La forma de publicar, lo que usted diagrame aquí, usted lo puede hacer en un documento en Word, en un documento en PDF, en Excel, en web, en SharePoint y en Wiki. Esas son, digamos, como las formas de hacer. Exportar e importar, ustedes pueden tomar de Visio un diagrama y transformarlo en Visagi. Puede Visagi enviarlo para Visio, puede utilizar otros tipos de BPM que existen de otras marcas, herramientas. Aquí usted puede juntar archivos y todo esto le va a quedar a ustedes en un documento en Word, si lo pueden hacer. Profe, dice Sebas Acevedo que si lo acepta, por favor. Ok, ahí está. Listo, Sebas. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco con Visagi para que más o menos ustedes vean cómo funciona. Entonces, todo tiene, digamos, como un inicio. Vamos a suponer que vamos a trabajar haciendo un diagrama de una organización. Y yo lo que quiero es que ustedes vean este principio. Vamos a ver, este principio es el siguiente. Cuando yo pongo ese es el inicio. ¿Qué es lo que hace usted como organización? O sea, para usted crear una empresa, ¿qué es lo que usted ve para crear una empresa? Los escucho. Y el producto que va a entregar, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Qué ve usted? Ajá, perdón. Capital. Capital, ajá. ¿Qué más? Una necesidad del mercado. Exacto. Usted tiene que agarrar de un entorno una necesidad. ¿Y qué es lo que usted haría después de eso? Usted dice, bueno, la necesidad que la gente tiene en este momento es, por ejemplo, la vacuna contra esta pandemia. Entonces, esa es la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Usted ya detectó la necesidad. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué es lo que hace la administración? A ver, a ver. Planear. Correcto. Entonces, ustedes tienen que planear. Vea lo que yo acabo de hacer. Voy a... Espérese para que vean. Vamos aquí. Vea, si yo me paro acá, usted ve que salen todas estas posibles
Entonces, yo con solo que jale esta, automáticamente me aparece la flechita y me indica qué necesito hacer. Entonces, obviamente aquí yo le voy a poner planear. Entonces, ustedes planean. ¿Y qué se hace en planear? Porque planear implica un montón de pasos, ¿o no? Investigar. Ujú. Entonces, ven, yo lo que le quiero mostrar en Visagi es lo siguiente. Si ustedes le dan clic derecho, aparecen esta serie de opciones. ¿Lo ven? Acá en el medio aparece una que dice transformar en su proceso. ¿Qué es lo que significa para Visagi en su proceso? Que en planear hay una serie de actividades internas que conforman planear. Entonces, si yo le doy transformar a su proceso, él se me va a hacer como este. Ve que tiene un cuadrito dentro. Ese cuadrito que dice aquí un subproceso es una actividad que contiene otras actividades, o sea que tiene otro proceso dentro. El proceso dentro del proceso es un dependiente del proceso padre, tiene visibilidad de los datos globales del padre y no es requerido en el mapeo de datos. Entonces, en palabras más a lo tico, ese subproceso lo que quiere decir es que en planear hay una serie de pasos que hay que cumplir para completar planear. ¿Ok? Entonces, si yo le doy aquí transformar a subproceso, él ve que cambia y ese cuadrito lo que es un más. Si yo le vuelvo a dar otra vez clic derecho, aquí viene editar su proceso. Cuando yo le doy editar su proceso, me va a aparecer aquí otra pestaña. Otra pestaña. Entonces, vea. Aquí yo le tengo que decir, ¿desea crear un nuevo subproceso? Y yo le digo que sí. Vea que automáticamente él me manda al diagrama. Vea el diagrama 1 que se llama planear. Este de acá, yo le tengo que poner el nombre del subproceso. Planear. Entonces, ustedes me ayudan. Entonces, yo tengo que tener un inicio que es una necesidad detectada del entorno. Y después, ok, ya la identifiqué, ¿qué tengo que hacer? Estoy planeando. Entonces, ya esa necesidad está. Entonces, tengo que, como dijeron, investigar. Después de investigar, ¿qué tengo que hacer? Analizar. Después de hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Planear una estrategia. Ujú. Y luego de eso, ¿qué haríamos? Tal vez ver como qué factores son beneficiosos o, digamos, como lo de FODA, de las fortalezas, Ujú. debilidades. Entonces, verificar mi estrategia. Luego de verificarla, ¿qué tenemos que hacer? La ejecución. Ujú. Y aquí digamos que este es el fin, que aquí yo lo que siempre hago es pasarlo acá y él lo hace. Entonces aquí, una vez que yo termine esto, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cuál va a ser mi fin?
si funciona o no. Ujú. Entonces podríamos decir que mi fin va a ser, si lo vemos a nivel macro, porque ya que esto es macro, después de ver el entorno, una necesidad, planeo, y después de planear, tengo que ejecutar, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a ejecutar. Entonces, digamos que acá, vamos a poner aquí para no complicarlo mucho, fin. Este es un ejemplo así como de manera sencilla. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre la matriz RASIC? O matriz RASI, o RASIC. Sí, profe. Ajá. Ah, qué bien. Entonces, ¿para qué me sirve esa matriz? Para distribuir responsabilidades entre los miembros del equipo conforme ya sea un EDT o una forma de trabajo o estructura de trabajo, incluso también para estrategias. Ok, perfecto. Entonces, vean, la matriz RASI funciona de la siguiente manera. Aquí yo tengo actividades. Estas son actividad tal, actividad esta, actividad la otra. Entonces, esas actividades van a tener alguien que va a ser responsable de esa actividad, por eso la R. Alguien que va a autorizar que se haga eso. Uy, perdón. Vamos arreglando otra vez. Alguien ¿qué más? Alguien va a ser responsable, alguien va a autorizar, alguien que ¿qué más? ¿Qué se les ocurre más que ustedes necesitan saber? Alguien que supervise. Ajá. Alguien que supervise, ¿qué más? Alguien que se le informe. Hay unas que las matrices estas, por lo general esta es la base, RASI, responsable, autoriza, supervisa e informa. Entonces, por decir así, planear, ¿quién va a planear? Entonces, digamos, el responsable de la junta directiva. ¿Quién va a autorizar la junta directiva? ¿Va a supervisar? Etcétera, etcétera. O sea, para esto funciona la matriz RASI. Ahora, vamos a volvernos a Visagi. Visagi funciona de esa forma. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ven aquí en inicio que dice aquí recursos. Recursos, si lo abrimos, vea que con solo yo poner acá, Visagi me dice ejecuta, responsable, consultado, informado. Esa C que yo les puse aquí, esa S, perdón, aquí falta una C, que es cuando hace una consulta. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que ustedes en una organización necesitan comprar un sistema de cómputo nuevo. Entonces el responsable, por ejemplo, va a ser proveeduría. La gerencia general es que va a autorizar esa compra. Y luego el que va a supervisar la compra va a ser un técnico, por ejemplo. Va a ser un técnico y es a quien yo le informo. O sea, yo tengo que informar al gerente de que ya se hizo toda la investigación, ya se encontró el equipo que yo consulté a la gente de informática. Entonces vea que con esto, esas actividades me van a dar a mí el conocimiento necesario si algo falla, qué fue lo que hicimos mal, quién es el responsable. Eso es lo que busca esta matriz. Ahora, volvemos aquí. Investigar, analizar, planear, verificar y ejecutar. Entonces, si yo me pongo acá, a mí se me abre esta parte. ¿A ustedes se les abrió esta parte de acá?
yo lo voy a cerrar por aquello. Si a ustedes no se le abre, entonces acá abajo donde dice propiedades, hace para que se le abra esto. Entonces le da clic derecho, propiedades. Ahora, estos recursos que aparece aquí Visagi es una forma muy simple. Ven, yo acá donde está este más, dice que es para adicionar un recurso, este lapicito es para editar y este basurero obviamente va a ser para eliminar. Por ejemplo, yo aquí voy a poner junta directiva. Entonces aquí ustedes hacen una descripción. La conforman los accionistas mayoritarios. Vea que aquí Visayo tiene rol y entidad, y aquí viene la explicación. Un recurso es una entidad de negocio, por ejemplo, una compañía o división de una compañía o un cliente. Un rol de negocio, por ejemplo, es un comprador o un vendedor. Entonces, vea que en este caso es una entidad que es la junta directiva, la junta de socios, dueños, o sea, es parte de la compañía. Cuando yo estoy hablando de gerente, es un rol. Cuando estoy hablando de proveedor, estoy hablando de un rol. Cuando estoy hablando de salonero, es un rol. Entonces, cuando yo le doy aquí a aceptar, me aparece junta directiva. ¿Qué otros puestos pueden haber ahí? Gerente general. Entonces, vea que aquí es un rol, o sea, porque es un puesto de trabajo. Entonces, acá ustedes tienen que poner, bueno, el gerente general, ¿quién es? Voy a poner el gerente financiero. ¿Qué más? ¿Qué más? Presidente ejecutivo, profe, el CEO. Contador. Ujú. Presidente ejecutivo. ¿Qué más podríamos tener en una compañía? Se vale soplar. El departamento, el gerente de marketing, profe. Ujú. Mercadeo. Imagínense que nosotros somos una empresa que somos competencia de todo lo que es fibra óptica, o sea, somos competencia con el ICE. También instalamos cable y todo esto, cable por fibra óptica, internet de avanzada y todo lo que usted quiera. Entonces, nosotros necesitamos técnicos, necesitamos, ¿qué En este más? caso también está el director de la parte de TICS. Ajá, ajá. Director de TI, ¿verdad? Sí, director de TI, sí, tecnología de información, así lo he visto en varios perfiles. Sí, ok, también necesitamos personal técnico, necesitamos, ¿qué ocupamos? Servicio al cliente, ¿verdad? Talento humano también. Entonces, vea, vamos a agregar estos solamente para
hacer el ejercicio. Entonces vamos a ver, nosotros estamos en la parte de investigar. Entonces, cuando hablo de investigar, lo que yo voy a hacer es conocer las necesidades del mercado y la competencia. Obviamente ahí ustedes pueden describir y describir todo lo que usted quiera. Entonces, si ustedes ven, si yo me pongo aquí, en estos puntitos, acá me dice, ¿quién ejecuta eso? ¿Quién hace todo eso? La investigación. Digamos que el gerente de mercadeo, vamos a poner que eso y su equipo. ¿Quién va a ser el responsable de eso? Bueno, digamos que el gerente general va a ser el responsable de eso. ¿A quién van a consultar? Entonces ya van a tener que consultar al presidente ejecutivo. Y se le tiene que informar a la junta directiva lo que se hizo. Profe, ¿cómo selecciono? Ah, acá ¿Cómo con los selecciono? puntitos, ve, con los puntitos. Es que no veo dónde tiene el mouse. Vean mouse. Acá, Ujú. no sé si se logra ver. Acá hay una serie de puntitos cuando se despliega. O a usted le sale una parte aquí de esta pantalla. Ah, Si no le sale, no, no me sale. si usted no le sale, entonces fue lo que expliqué antes. Se posiciona acá, le da clic derecho y aquí en propiedades le Propiedades. da para que le salga esta pantalla. Ah, ok. Y entonces, para añadirlo. Entonces, Sí, bueno. acá vienen unos puntitos. Viene ejecutante, responsable, consultado, informado. Acá viene unos puntitos. Si ustedes tienen duda, Visagi, si usted se acerca aquí, define el recurso que llevará a cabo o será responsable de la actividad. Aquí viene la descripción. Ok, listo, perfecto. Ya, muchas Ok, gracias. con gusto. Entonces, ¿qué es lo que igual para analizar, igual para planear? Cada uno de ellos tiene quién hace, para qué lo hace, etcétera, etcétera. O sea, eso es cómo se haría de esta forma, ¿verdad? Vea que este proceso, si ustedes se posicionan acá, pues chica, espera un momento. Aquí. Editar texto. Perdón por si no lo hice muy rápido. Me posiciono aquí, le doy clic derecho, editar texto. Aquí yo pongo planear. Entonces, aquí está. Ve aquí, este es el diagrama que por lo general, cuando uno le dice, se le dice que es el diagrama maestro. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer más grande esto, vea que acá se hace igual como ustedes hacen una figura en Excel o Word. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar esto de posición, vea, con solo darle clic izquierdo y jalar, vea que los marca. Entonces yo aquí jalo todos, ¿lo ven? Hago para allá, para acá. Entonces ahí yo tengo, después de planear, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a decir que después de planear, nosotros ejecutamos, ¿verdad? Por asuntos de tiempo, yo no me voy a poner a hacer toda la parte de ejecución, ¿verdad? Si no, lo vamos a dejar, digamos, a esa altura, de esa forma. Entonces, no voy a desglosar todo lo que ejecutamos. ¿Ok? Luego, yo lo que quiero es que ustedes vean un concepto. Cuando ustedes ejecutan lo que planearon, obviamente eso va a implicar un montón de trabajo y demás. Pero toda estructura, y por aquí me voy a robar este que está acá, que es un grupo. Toda estructura
necesita, ay, ay, ay. Profe, ¿cuál fue el que seleccionó? Vea, seleccioné este de acá, ¿lo ve? Que dice grupo. Ah, ok. Y lo puse para acá. Entonces Listo, yo lo que, gracias. con gusto, yo lo que quiero es que ustedes vean, yo hago un plan, yo ejecuto. Toda organización en el medio tiene una columna vertebral. Esa columna vertebral, ¿qué es, chicos? O sea, ustedes están en la parte de planear. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya consiguieron el dinero, ya tienen el edificio, ya tienen todo el equipo que necesitan, ya contrataron todo el personal. ¿Qué es lo que necesitan? A ver, administradores, escucho, ¿qué necesitan? A ver. Comenzar operaciones. Ok, excelente. Entonces la parte de operaciones, ¿qué implica? Ver todos los procesos anteriores y ver Ujú, cómo funcionan entre sí, por decirlo así, y ejecutarlos. ujú. Exacto, todo eso. Vamos para hacer un poquito más pequeño. Entonces, vean, ustedes para que esta empresa funcione, ustedes necesitan tener finanzas, necesitan tener, voy a ponerlo así, aunque yo sé que eso varía, recursos humanos, necesitan tener la parte técnica. Sí, en este caso el departamento de TI es fundamental, ¿no? Es súper importante, la parte técnica. Pero no sé si es que está trabajando en silencio o está en mute, pero no se le escucha. Ahí me escuchan. Sí, ya ahora Sí. Era un problema con esto. Vamos a ver aquí en presentación. Wow. Ok, entonces estamos en Visage. Ok, entonces yo aquí necesito hacer un análisis de gestión. Necesito hacer luego, después de esto, rendir cuentas. Voy a acelerar un poquito aquí, voy a hacerlo un poquito más grande, hacia allá. Después de aquí, tomar decisiones. Voy a poner como por acá. Entonces, vean,
¿Qué es lo que yo les intento decir? Vea, ustedes pueden planear todo lo que quieran, pueden ejecutar todo lo que quieran, pero si en este aparato no está trabajando, ustedes no van a tener un análisis de gestión porque no se hizo nada, no van a rendir cuentas. Una vez que rendan cuentas, ustedes tienen que tomar decisiones. Esa rendición va a ir de nuevo a planear, porque ustedes tienen que ver que algo no funcionó o lo que ustedes creían del mercado o la información que ustedes tenían del mercado, pues no era lo funcional. Entonces ustedes tienen que modificar el plan que tenían. El plan a largo plazo, la forma de hacer las cosas. Resulta ser que yo me metí en esto de televisión por cable y resulta ser de que ya no es rentable. Ahora mejor buscar clientes corporativos, ya no me interesa competir en el internet y el cable para las casas, entonces voy a buscarme más cómo hacer centros de almacenamiento en la nube. Entonces todos esos cambios usted los tiene que hacer. ¿Qué es lo que yo quiero como a nivel así muy rápido? Porque ahí yo les voy a subir para que ustedes vean con más detalle cómo funciona Visagi, sino para que lo vean así. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos con esto es garantizar quién es el responsable de. Ahora, una vez que ustedes tengan este diagrama, voy a ponerme acá en publicar. Aquí en publicar, ven que ustedes aquí tienen Word. Entonces yo lo voy a transformar en un documento en Word. O sea, todo esto que está acá, Visagi lo va a transformar en un documento en Word. Entonces, esperemos porque a veces se pone un poco lento. Vamos a ver. Ok. Y ahí, entonces, él lo que le dice para publicar en Word, elige un ordenador de diagramas, exporte y demás. Entonces, aquí usted dice agregar todos. Cuando ustedes ven agregar todos, él se refiere que voy a ver, es que no me deja correrlo. El diagrama 1 y la parte de planear. Entonces yo aquí le doy siguiente. Él carga todas las figuras que están acá. Entonces yo aquí le digo todos los elementos. Y le doy siguiente. Y acá, siguiente. Y él me pide y me dice, ¿cómo lo quiere? ¿Vertical o horizontal? Yo le voy a pedir vertical. Y le doy publicar. Desea guardar los cambios de configuración. Le voy a decir no guardar de momento. Entonces, perdón. Sí, es cierto que yo no lo tengo guardado aquí. Voy a publicar todo si le doy publicar todo el modelo, pues como no lo tengo guardado, no me lo va a hacer. Es acá. Dame un momento. Vamos a hacer publicar rápidamente este modelo. Entonces acá le vamos a decir siguiente. Seleccionar todos los elementos, seleccionar todo, siguiente, vertical, publicar, vamos a decirle guardar. Él me está creando un documento en Word. Obviamente, como no tenemos mucha información, va a ser muy simple. Pero yo lo que quiero es para que ustedes vean todo lo que se puede generar con esta herramienta. Vea que aquí él me pone el nuevo modelo Visagi tal, saca una tabla de contenidos, el diagrama maestro, el diagrama 1, y él empieza. ¿Quién es el autor? Cuando se habla de planear, dice que planear en esta forma es un subproceso, y entonces saca el diagrama que hicimos interno del subproceso. Si nosotros le ponemos acá
todas las descripciones a cada uno de los pasos, pues obviamente todo esto va a estar lleno. Y aquí viene qué es lo que se hace en planear, quién es el responsable. Vea que en recursos tenemos todos los roles, entidades, todo lo que conforma. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que si nosotros tomamos, mira que eso se hizo. Si nosotros tomamos todo esto, toda esta información, nosotros vamos a desarrollar en Word un documento. ¿Qué va a hacer este documento? Nos va a mostrar todas las relaciones que existen. Por ejemplo, si ustedes agarran acá, le dicen propiedades, acá en finanzas, aquí si yo describo qué es lo que hace el departamento de finanzas, aquí yo puedo, en esa descripción se puede ir hasta una hoja. Quienes participan y demás, toda esa información se va llenando. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil? Me imagino que fácil. Sí, profesor, yo lo veo aceptable, ¿verdad? Ok, entonces vean, chicos, yo les voy a subir, es que como con ustedes tengo que ver cómo gano tiempo para no dejar temas rezagados. Entonces, yo les voy a subir 2 videos de clases de los miércoles, donde ya vimos principio de Visaggi, donde ya hacemos de forma más detallada esto. De hecho, el que yo les subí ahí en el grupo de WhatsApp, empieza con Visaggi, empieza a hacer todo esto. Entonces ahí ustedes pueden ver con más detenimiento para que de esa forma, como agarrarlo de forma como asincrónica, ustedes puedan agarrar la forma de hacer, de cómo hacer los diagramas de flujo para lo del proyecto, para lo del avance. Recuerden que yo ahora, después de la clase, voy a abrir para que de aquí al otro lunes ustedes puedan subir el primer avance. Que en el primer avance, que ahí ustedes tienen que la presentación, tienen también ¿cómo se llama esto? El documento. Ahí en el aula virtual tienen que tienen que llevar. Adicionalmente, para ganar tiempo, entonces una de las ideas que se me ocurrió es que ustedes hagan un video de la presentación, que por ejemplo, la idea es que hacerlo de 15 minutos, no es que si se pasaron a 16, 17 minutos, eso sea un problema. Si yo calculo que entre 14, 18 minutos está bien. Entonces, yo lo que quiero es que saquen el ratito, hagan el diagrama, traten de hacerlo lo mejor que se pueda y cualquier cosa me consultan. Y en los videos que suban, activen la cámara para la presentación. Entonces, ¿estamos claros con esto? No tienen alguna duda, sino para agarrar el tema que si lo completamos hoy, quedamos casi parejos con los grupos del miércoles, que eso es lo que me interesa, porque con ustedes sí estoy con un poquillo más retrasadillo con eso, con los temas. ¿Estamos bien? Profe, yo solamente tengo una duda. Claro, Es adelante. que en la parte, bueno, ya donde le doy propiedades y así, solo me permite agregar como a una persona, digamos, solo al ejecutivo, o sea, solo uno a la vez. Uno a la vez. Eso depende. No sé si es porque tengo o sea, lo descargué por una versión más vieja. Exacto. Puede que sea Es por eso, por una versión anterior. Las versiones anteriores a esta no traían la matriz RASI más detallada. Ya, está bien, profe. Muy bien. Entonces, ¿ninguna otra duda para continuar? Bueno, entonces ya saben, todo lo que es de Visaggi yo se los voy a subir a Laura, los videos, para que ustedes puedan ver. Y lo de Visaggi, pues, como es trabajo en grupo con uno que lo tenga,
se puedan ir haciendo, digamos, como el diagrama general de la empresa de ustedes para poder ir viendo. La idea es que ustedes con esto puedan comprender cómo de manera fácil puedan entrenar a un personal, de manera fácil puedan ver defectos que puedan existir o tareas que no se están ejecutando y que se deberían ejecutar. Ok, vea, el tema de hoy que tenía para hoy es un poco... Profe, Sí, profe, lo voy a molestar. ¿Usted me deja hacer un anuncio comercial antes de que empiece a dar el tema? claro, Sí. Sofía, adelante. Yo más o menos sé cómo es. Con Gracias. todo. Yo sé que sí, que ustedes siempre están todas. Bueno, chiquis, bueno, saludarlos, ¿verdad? Primero que todo, y recordarles que hoy a las 5 p.m., bueno, a las 4:50, es la Asamblea General de Estudiantes de Administración, que tenemos casi más de 1 año y medio esperando esta asamblea. Entonces, porfa, conéctense, es súper importante. Se ocupan 160 personas como mínimo conectados en la sesión para que haya quórum, si no, no va a haber quórum. Bueno, la compañera Angie les va a contar qué es lo que se va a escoger en esta asamblea, así rápidamente, para que también sepan qué es como el panorama que se van a encontrar durante la asamblea. Hola, buenas tardes. Gracias, profe, por el espacio. Bueno, chicos, como les estaba comentando Sofía, hoy es la asamblea de estudiantes de la carrera nuestra. Nada más así como brevemente, quería contarles que el link se encuentra en el correo institucional, lo mandaron el 12 de septiembre, ahí vienen las indicaciones y bueno, lo que sucede hoy es la rendición de cuentas de la asociación saliente. Se va a hacer la elección de las juntas electorales, que es súper importante, ¿verdad? Esto es parte del proceso y también va a tener la forma de la elección de la asociación, entre otros temas. El banner lo hemos publicado en los grupos de la carrera y se los hago de su conocimiento. Hoy a las 5 de la tarde y el tribunal está solicitando que entremos 10 minutos antes para hacer la debida inscripción, la debida registro, perdón. Entonces, muchísimas gracias. Y ahí si están en clases con la profe Lauren o con el profe Les Bonilla o con cualquier otro profe, hay un permiso que está por encima de cualquier cosa, que es el permiso que se nos otorga a los estudiantes para participar en procesos de democracia estudiantil. Entonces, no importa lo que les digan los profes, porque ya la dirección también dio como el permiso. Entonces, ahí nada más nos mandan un mensaje si ocupan la justificación del Tribunal Electoral Estudiantil, que existe y es real y es válida y le justifica la ausencia contralista, ¿verdad? No es como que van a decir que no van a ir a clases, pero tampoco van a ir a la asamblea, ¿verdad? Y eso sería. Gracias, profe, gracias, compañeros y compañeras. Con gusto, Sofi. Bueno, el tema, en realidad, lo que nos queda, vamos a ver, de tiempo, pues es un poquillo teórico. No es que digamos, esto va a ser como la base para lo que viene, porque ahora vamos Dios mediante, la próxima clase vamos a empezar a ver herramientas de gestión de calidad. Entonces, para poder ver las herramientas, yo lo que hice fue una pequeña modificación. La idea es primero ver la teoría, después ir desarrollando las diferentes herramientas para ir comprendiendo y para qué funciona esto. Bueno, en síntesis, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, hay que tener en consideración lo siguiente. ¿Alguien me puede decir qué entiende por sistema? ¿Qué es un sistema? Yo aquí apunto lo que me digan. Sistema es... Es como como tipo procedimientos y las normas que lleva algo. Como lo que se sigue para hacer algo. Es que no me sé explicar bien, más o menos. Ok. O un conjunto de organismos u órganos que trabajan en conjunto por un fin. Ok. Un conjunto. Profe, yo lo veo como cuando me dicen que algo está sistematizado, o sea, como un procedimiento, un debido procedimiento que hay que seguir, algo que ya está anteriormente establecido. Muy bien. ¿Y gestión? ¿Qué entendemos por gestión?
Administración. Ujú. Administrar, correcto. Gestionar, administrar son sinónimos. Y calidad. Eso lo usamos mucho. Que cumple, El grado de lo bueno que tenga un producto. que cumple con los estándares, bueno, que sobresale en los estándares, digo. Ujú. Lo bueno de un producto. El grado, digamos, de lo Ujú. bueno que posea un producto, Ujú. o bien malo. Ujú. Ok, ahora vamos a ir viendo eso. Eso es lo que, nada más que yo creo que hay alguien que necesita. Vaya. Ok, entonces vamos acá. Entonces, de forma rápida, acá, en esta no voy a hacerlo más rápido. La parte de gestión de calidad, de hecho, bueno, ustedes ahí están desde el año 3200 antes de Cristo. Lo que se decían eran que los fenicios eran los mercaderes que transitaban el océano Océano Índico, pasaban a lo que era Asia, traían mercancías de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. Ellos fueron como los primeros que empezaron a ir desarrollando el comercio, y ellos tenían como hacia los reyes de la época, eran los comerciantes predilectos porque traían artículos duraderos, por ejemplo, sea de China, etcétera. Después, como ustedes saben, en el caso de Egipto, Babilonia y demás, la calidad se enfocaba mucho en la durabilidad y la prestancia y la grandeza de los templos, pirámides que se construían. También después, con las guerras sucesivas que habían entre culturas, etnias y demás, una de las situaciones más prevalecientes, importantes, agradables, era todo lo que tenía referente a las armas. Entonces, dagas, escudos, corazas, todo lo que iba a generar esa protección o esa defensa. Después la etapa artesanal, que hay entre la etapa artesanal que se habla después de Cristo, que era que cada quien tenía sus procedimientos, cada quien hacía de la manera sus cosas, y ahí entre los datos importantes están, entre un ejemplo, podríamos decir los famosos violines Stradivarius. Me imagino que todos conocen por qué son tan valiosos, porque llegan a valer hasta 10 millones de dólares, 1 millón, 2 millones. Me imagino que lo saben, sí. Entonces, eso es una parte de la historia, que al morir Stradivarius, los violines no volvieron a tener el mismo sonido. Y nadie se explica cómo el señor construía los violines. O sea, el secreto murió con él, que era lo que pasaba en las eras antes de la Revolución Industrial, que ustedes saben que aquí en esta parte, aquí viene toda la parte que lo más importante aquí va a ser la época de posguerra, después de 1945, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que generó los sistemas de gestión de calidad. Entonces, conceptos. Bueno, vamos a empezar por los conceptos. El grado de lo bueno que tenga un producto, cumplir con estándares. Eso fueron como las definiciones que en realidad están muy acertadas cuando hablamos de calidad. Y tenemos que tener claro lo siguiente: si analizamos las diferentes teorías de la calidad, tienen una particularidad de que ninguna excluye a la otra. Esa es una de las características. Vean que teorías económicas, las teorías que ustedes en las que se encuentren o vean, siempre hay una situación. Una teoría excluye a la otra. Una teoría es contraria. Esta teoría no encaja. Y
y un autor masacra al otro. Y en cuanto a los conceptos de gestión de calidad, ustedes van a ver que una teoría más bien aporta algo más y hace todavía más, más sustenta las bases. Las teorías de calidad en realidad son complementarias unas con las otras, utilizan principios estadísticos, que esa es la parte más buena y bonita, y enfoca en capacidades y conocimientos de las personas. Y este principio, que ahorita vamos a ver quién lo dijo, dice que nadie conoce mejor un trabajo que quien lo realiza. Entonces, cuando hablamos de definición de calidad, acuérdense, cumplir con estándares. Entonces, voy a ponerles una definición, digamos, técnica, tal vez no tanto técnica, tal vez con mucha palabra, que la síntesis es otra. Esta es la Asociación Americana de la Calidad. Dice que en realidad la totalidad de las prestaciones y características de un producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. En palabras normales es que cada vez que yo presto un servicio, cada vez que fabrico un producto, el producto está cumpliendo para cumplir la necesidad para lo cual fue hecho. Entonces, en esto podemos decir, si ustedes compran un reloj y dice, soporta 50 metros bajo, digamos 50 metros de profundidad, y ustedes se metieron a bañar y se les olvidaron quitarse el reloj y vieron que el reloj se le metió el agua, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se sienten ustedes como clientes? Engañados o estafados. Engañados, estafados. Triste. Tristes. Entonces, eso es un concepto general de calidad. Un producto está diseñado para determinado uso en determinadas condiciones. Y se lo pongo así. No es lo mismo. Por ejemplo, las llantas del carro mío a las llantas de un carro de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque están hechos en condiciones diferentes, para situaciones diferentes. Entonces, esa necesidad van a variar. Viene lo otro. No es lo mismo un traje de buceo para buzos de profundidad en el mar, o para alguien que apenas está empezando a bucear y apenas con el snorkel ahí moviéndose. Entonces, no es lo mismo una bicicleta para un niño que está empezando con rueditas que una bicicleta para, por ejemplo, para un ciclista profesional que corre el Tour de Francia o que compite en Europa. O sea, no es lo mismo. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que cuando hablamos nosotros de calidad de un producto, es que el producto cumpla con ese estándar, con las características para lo cual fue diseñado. El servicio es igual. Recuerda la estrategia. No es lo mismo llegar a Palí, no es lo mismo que te atiendan en automercado, porque los conceptos de estrategia son diferentes. Entonces, la calidad, en resumen, según esto, es que usted va a cumplir con sus estándares de producto y va a cumplir con su estándar de servicio. Entonces, podríamos decir que es así de simple. Y si nosotros analizamos desde la óptica de las normas internacionales ISO, es así. Calidad es conformidad con las especificaciones. O sea, este producto tiene que cumplir estas y estas y estas condiciones. Y esas condiciones están dadas para esto. Entonces, simple y sencillamente es cumplir con especificaciones y que el producto va a ser utilizado para atender tal necesidad. Este otro concepto, hacer cosas bien a la primera. Este concepto es muy fácil de decirlo, pero calidad lo que significa es que cuando usted presta un servicio, usted tiene
la obligación de que las cosas las puedan hacer desde cuando se fabrican o cuando se da el servicio, hacerlo de una forma correcta. Y esa forma correcta está basada en especificaciones. Y esto que dice considerar una variable inmensurable. ¿Alguien me puede decir qué entienden por inmensurable? Lo pueden hasta buscar en Google. Considerar la calidad como una variable inmensurable. El término inmensurable se refiere a qué. No sé, voy a batear. Que no se puede negociar. Algo que no se puede negociar, algo que no tiene precio. Es más o menos como el concepto que quieren dar, o sea, que es una variable que usted no puede tener precio. Por ejemplo, si ustedes le dicen, vean, aquí está, y se les voy a decir de esta forma, porque mi abuela falleció faltándole exactamente 30 días para cumplir los 99 años, hace un año. Mañana va a ser un año. Entonces, ya era una señora que tenía una mente envidiable. Entonces, siempre me acuerdo de esto. O sea, a ella le tuvieron que poner en su momento un marcapaso. Entonces, usted pues tiene que estar seguro que ese marcapaso usted no le va a decir, vea, puede ser que se lo pongamos este marcapaso y puede ser de que su abuela haya un porcentaje de error, o sea, que puede hacer que el marcapaso funcione o no funcione, o puede ser que el marcapaso funcione en un 90% o en un 80%. A eso es lo que se refiere esa frase. O sea, hay cosas que son tan valiosas como la vida humana o también como el dinero. Entonces usted dice, bueno, vea, invierta en mí y 100,000 colones y ya, yo le voy a pagar intereses y demás, pero puede ser de que este mes no le pague, puede ser que el otro tampoco, pero cuando yo pueda yo le pago. Entonces, cuando hay esa incertidumbre, usted no va, ni loco va a invertir dinero ahí. Cuando está la vida humana en juego, usted no puede decir que este artículo puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, esa variable quiere decir que la calidad tiene que ser siempre. Usted no le pueden decir que a su hijo le van a meter un catéter al corazón para un soplo que tiene y demás, y puede ser que funcione y no puede ser que no funcione. O sea, es simple, o funciona o no, es así, tiene que funcionar. O sea, el aparato mecánico, la bolsa de suero, las jeringas no pueden venir contaminadas porque se tiene que llevar un protocolo. Entonces, ese protocolo, como decían ustedes al principio, ese procedimiento, esa forma de hacer las cosas, tiene que llevar ese concepto, o sea, que es algo no negociable. O sea, tiene que funcionar y tiene que ser excelente. Entonces, el otro concepto que ustedes vieron es que cuando hablamos de gestión de calidad o hablamos de concepto de calidad, lleva inmerso estadística. ¿Por qué lleva inmerso estadística? Para la gestión de calidad es muy simple. Lo que no controla, lo que usted no controla, quiere decir que es porque no lo mide, y lo que no mide no está controlado. Entonces, ese concepto es la base del por qué tenemos que usar herramientas estadísticas. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que la estadística es y en esto no me voy a detener mucho porque ustedes creo que llevan 2 estadísticas en su carrera, ¿verdad? Entonces, esas 2 estadísticas, ustedes tienen que tenerlas muy claras que ustedes llevan, y se manejan grupos de datos, y lo que hacemos es ver cómo se comportan esos datos. Entonces, la definición que ustedes conocen de estadística, esta es una de las más fáciles, es una recolección, tabulación, análisis, interpretación y presentación de datos cuantitativos. Y las fases de la estadística, existe la descriptiva,
que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en esta región viven 500.000 personas, de esas 500.000 personas, yo voy a describir y voy a decir, bueno, personas adultas mayores hay tantas, mujeres hay tantas, hombres hay tantos, menores de 18 años hay tantos, considerados niños de 0 a 12 años, tantos. Entonces eso es una descripción de un grupo. La otra, que es más dada a, por ejemplo, a lo que es estudios que generan a base de una muestra. Cuando hablamos, en este caso, para hacerlo, las vacunas, entonces dice, bueno, las vacunas contra el COVID, pero yo no puedo vacunar a todas las personas de buenas a primeras sin antes haber hecho análisis, haber hecho estudios para determinar que es factible y que no genera ningún efecto secundario. Entonces ahí lo que se dice es que usted va a trabajar por medio de muestras para llegar a una conclusión que sea vinculante o importante con respecto a ciertas características de la población. Entonces, cuando hablamos a nivel de gestión de calidad, de producción, y hablamos de estos aspectos, tienen que tener claro que la muestra, no estamos hablando, la población se va a referir a, por ejemplo, cantidad de vehículos, cantidad de paquetes de arroz, cantidad de computadoras, o sea, las poblaciones y la muestra que usted hace de forma aleatoria para determinar que se están haciendo los productos de la forma de acuerdo al estándar y al procedimiento. Y la recolección de datos, que es la base de la estadística y de los conceptos para poder llevar a cabo un análisis. Ustedes saben que había observación directa cuando yo estoy y puedo ver, o la forma indirecta, que yo escojo una muestra o investigo a base de informaciones o registros anteriores. Y las variables, ¿recuerdan qué eran las variables? ¿Alguien que me ayude? Se fueron todos, supongo. Claro, las variables vendrían a ser como el objeto de estudio, por supuesto. No, la variable vendría a ser como el objeto de estudio, por supuesto. Sí, sí. Variables dependientes, variables independientes, continuas, discretas, etc. Exacto, así es. Muchas gracias. Entonces son las características de la calidad que se puede medir. Cuando hablamos de gestión de calidad son todas aquellas características, el peso, la temperatura, el tamaño, la consistencia, todo lo que pueda medir. Entonces, acá hay que tener claro que también este concepto de variable, a nivel práctico se le dice los atributos. Los atributos son esas características que hacen que el producto atienda una necesidad. Entonces, esas variables, por decirlo de esta forma, esas variables van a hacer que nosotros podamos medir ciertos componentes. Entonces, por ejemplo, tomando la historia de Toyota, les puedo decir que una de las cosas que a ellos les preocupaba mucho cuando entraron al mercado estadounidense era que les decían, mira, nosotros necesitamos que no se escuche el ruido de afuera. Entonces, imagínense, o sea, que las puertas sean herméticas, pero el todo no puede ser herméticas. Usted tiene que, por ejemplo, escuchar bocinas, escuchar una moto que se le acerca, un perro que ladre. Entonces, lo que ellos entendieron es que tenemos que poner una forma tal que el ruido se escuche lo más importante y yo pueda tomar decisiones como conductor. Entonces, eso es por un lado. El otro, la otra característica era así de simple. ¿Qué podemos nosotros hacer para determinar qué color es el que a la gente le gusta de los carros? Que era una de las cosas que en su momento era un poquillo difícil determinar eso. Entonces, bueno, la famosa frase de Henry Ford a los periodistas, ¿de qué color puede hacer un modelo T? Y Henry Ford lo que decía, puedo hacerlo del color que ustedes quieran siempre y cuando sea negro. Entonces, era una frase que se hizo popular
en una de las entrevistas que le hicieron a Henry Ford y, por ejemplo, la preferencia de color para Toyota en su momento era todo un desafío conocer que decían, bueno, yo quiero un verde bonito. O sea, ¿cómo mido yo un verde bonito? ¿Qué es para la gente bonito? Un color verde. Entonces, viene un montón de colores o tonalidades de verde que vienen generando a través de un Pantone o un código para poder llegar a hacer un estudio y decir, bueno, vamos a producir en estos tonos de verde, porque es de nuestro análisis y nuestro estudio y nuestros datos estadísticos que van a ser los que la gente les va a llamar la atención. Entonces vean que todos estos detalles son muy particulares cuando hablamos de gestión de calidad. Ustedes, cuando las personas le digan, es que yo quiero que un trato amable, entonces, bueno, definamos amable, porque todo eso, al trato amable, ustedes tienen que desarrollar qué es lo que me está diciendo. Por ejemplo, el otro concepto, buenas costumbres. Bueno, ¿cuáles son las buenas costumbres y cuáles no son buenas costumbres? Entonces, ahí es lo que los atributos o las variables... Sí, profesor, ahí, disculpe, ahí es donde... No, que ahí es donde venía, bueno, a lo que yo entendí o lo que pude interpretar con el concepto de inmensurable. Quiere decir eso, que la calidad es difícil de medir por la subjetividad implícita en cada uno de los individuos, digamos. Correcto, exacto. Entonces usted por eso es que todo tiene que ir de la mano con estadística, porque usted tiene que aterrizar esa idea en algo que sea un atributo, o sea, que se pueda medir, se pueda controlar y sea repetible. Esa es la idea del concepto de atributo. ¿Recuerdan las variables discretas y las continuas? ¿Recuerdan cuál era una y cuál era la otra? Sí, claro, profesor. Las discretas son las que se determinan por conteo y las continuas por medición, si no me equivoco. Exacto. Unas son números enteros y la otra va a ir con decimales. Entonces, y exacto y preciso, yo sé que si ustedes lo buscan en Google van a encontrar que es similitud a nivel estadístico, especialmente en gestión de calidad. Exacto es cumplir entre el rango. Es decir, usted dice, bueno, en mi gestión de calidad dice que esta bolsa de arroz tiene que pesar 2 kilos, pero puede pesar 1,999 kilogramos y puede llegar a pesar 2 kilos, 2 kilos 5 gramos, por decir algo. Entonces, en este rango, si yo, por ejemplo, pero lo ideal para mí es que pese 2 kilos. Entonces, para que sea exacto, es cumplir entre ese rango, y para que sea preciso, es que yo cumpla con que sea exactamente 2 kilos. Entonces, eso, digamos, es a nivel de la recolección de datos, a nivel de cómo yo tengo que agarrar esa subjetividad y transformarlo, analizarlo para poder medirlo, que eso es lo que busca la estadística en la gestión de calidad. ¿Alguno de ustedes conocen quién es ese señor? ¿Tienen idea? ¿O lo han visto en algún lado? Yo no, profe, la verdad. Nadie lo ha visto. Wow. Vamos a ver. ¿Y el nombre? William Edwards Deming. ¿Les parece algo? ¿El apellido, por ejemplo? ¿Lo han escuchado en algún lugar? Si no estoy mal, creo que era un estadístico, pero no estoy seguro. Sí, anda por ahí. Ok. Vean, este señor que ustedes ven ahí, esa foto ya es cuando Deming estaba ya como en la parte final de su vida. Deming escribió su último libro a los 90 años, él murió a los 93 años, nació en 1900 y murió en 1993. Este señor, pues, fue en su momento considerado en Estados Unidos como alguien que tenía ideas muy buenas, pero las ideas que tenía, fíjese que eran como muy, un poco extrañas, como muy locas, como le podríamos decir, como alguien que tenía ideas
como muy elevadas, como muy soñador, pero eso era imposible de lograr hacer en la realidad. Entonces resulta ser que ustedes recordarán que en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, empezó a gestarse por la bomba que se lanzó a Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. El gobierno de los Estados Unidos empezó a establecer lazos de paz, lazos de generación de crecimiento empresarial con Japón. Entonces, en una ocasión, se dice que inventaron hacer una reunión con el primer ministro japonés y todos los ministros, gabinete completo, fueron a Estados Unidos, y este señor les dio una conferencia de hora y media ahorita no recuerdo exactamente si fue Nixon o cuál fue el presidente de aquel momento. Pues llamó la atención, pero para los estadounidenses, imagínense, vea usted como estadounidense, resulta ser como se convirtieron en potencia, y ellos, aparte de potencia, robarse todos los cerebros que habían en Alemania y traérselos a Estados Unidos y ponerlos a trabajar en el plan para viajar a la luna y todo el sistema de hacer los lanzamientos espaciales, que era la loquera en aquellos años. Entonces, personas como este señor, pues no iban a implicar o no iban a generar nada llamativo o importante. Pues bueno, este señor en realidad sus ideas son lo que Japón es hoy. Entonces él, en realidad lo que él establecieron fueron algo que se llama los 14 puntos de Deming, basado en 4 áreas. Entonces, de forma rápida yo les voy a explicar. Por ejemplo, este señor terminó la conferencia, el ministro japonés pidió hablar con él, las autoridades de Estados Unidos, claro, pueden hablar con él, no hay problema. Y lo que le dijeron, todo lo que usted nos explicó hoy, lo podemos llevar a la práctica. Y él dijo, sí. Y usted podría ir a Japón a implementar eso. Y él dijo, sí. 10 años después, Estados Unidos empezó a ver el gran error cuando empezaron a llegar no sé si ustedes conocen una marca que por lo general los equipos son negros, los televisores son negros, ahora son muchos, y tienen unas letras que dicen Sony. Cuando esos equipos empezaron a llegar a Estados Unidos, eran más baratos, y los estadounidenses poco a poco se empezaron a dar cuenta que tenían los televisores mejor que los JVC de ellos, los Sharp que había en ese momento, tenían mejor imagen, mejor sonido, y cuando empezó la era de color, las imágenes a color eran impresionantes. Los equipos de sonido tenían un excelente sonido, los tocadiscos ni para qué, y entonces ahí empezó una guerra del por qué eran más baratos si venían del otro lado del mundo, y tras de eso tenían un montón de atributos que lo hacían duraderos, los hacían excelentes para lo que fueron hechos. Entonces ahí es donde empieza Estados Unidos 2 décadas después a pensar en dejar de lado cuando decían este producto tiene un margen de error de 1%, de 2%, y Japón eso nunca lo vio, nunca lo creyó. De hecho, por ejemplo, ¿algunos de ustedes saben lo que es IBM o sabe qué es IBM? Claro, una firma tecnológica. ¿No? En los años 70 era lo máximo que podía haber, en los 80. Luego ya, pues, las computadoras y todos los procesadores de ellos, pues, fueron bajando. Y, por decirle que ahí en UCR eran unas semejantes computadoras que llevaban como 2 aulas, y lo único que hacía usted era programarla, porque yo por dicha no pasé por eso, pero dicen los profesores de allá que uno llegaba
y tenía que hacer una fila con una tarjeta y lo único que hacía era perforar las tarjetas, era al final de cuentas. Si usted programaba bien, se hacía la figura que usted necesitaba. Entonces, más o menos para que ustedes vean. El asunto es que ellos hay una empresa que todavía existe en Japón que se llama Fujitsu. Y Fujitsu le pidieron que hicieran, cuando empezaban el asunto de los microprocesadores, que vea que el que tienen la mayoría de las computadoras que nosotros usamos son Intel. Esta empresa pues ahora se dedica, la Fujitsu, a inteligencia artificial, a robótica, a hacer computadoras y de almacenamiento y de datos para sistemas de seguridad. Ya estamos hablando de bancos y sistemas de defensa como para Israel y cosas así por el estilo. Entonces, Fujitsu en ese momento le mandaron una orden de IBM que decía: necesitamos 1000 procesadores con un 1% de margen de error. O sea, lo que les estaban diciendo los japoneses es: tráiganos 1 millón de microprocesadores y pueden enviarme, o puede tener un margen de error de un 1%. Entonces, cuando llegó el embarque, llegó las cajas con el 1 millón de microprocesadores y una caja pequeña con una nota: aquí está el 1% correspondiente a las piezas o los microprocesadores defectuosos. No sabemos para qué los necesitan, pero de igual forma se los construimos. Entonces, esos conceptos de gestión de calidad es lo que este señor, en un verano de 1950, dio esa conferencia. En realidad no fue en 1950, yo volví a revisar y según decía ahí, porque eso fue en el auditorio de negocios de Harvard en 1948. Entonces, ahí ven ustedes que este señor vivió 93 años y los 14 puntos que él pone, dice que usted tiene que conocer toda la organización, debe darse a entender y hablar un mismo idioma, que quiere decir que sus objetivos y propósitos de la organización siempre van a ser los mismos, tanto para la persona que esté en la puerta del negocio como para el gerente, porque todo es una misma disciplina. Hay que aprender una filosofía, y la filosofía es, como decía Deming, es ser una excelente persona y saber que las cosas se hacen bien desde el inicio. Y entender que el propósito de la inspección mejora de procesos y reducción de costos. Es decir, que la inspección, voy a enfocarme en 1945, para los estadounidenses, las líneas de producción eran así de sencillas. Yo producía y producía y producía, y al final de la línea de producción alguien revisaba y decía si estaba bueno o estaba malo. Para Deming decía que si yo entreno a cada una de las personas en mi línea de producción, ellos van a dar un producto de calidad desde el inicio. Es decir, recuerden, calidad va a ser acorde a lo establecido, a cumplir con lo que se necesita. Entonces, ¿de qué me sirve tener producto defectuoso? Yo al final, cuando ya invertí producto, invertí tiempo, y volver a reparar eso implica un costo. Entonces, él decía que habría que terminar los contratos por precio. Es decir, que yo negocio el precio. Yo lo que quiero es un producto que sea tan excelente que el precio no importa. Eso es lo que él quería en ese punto. Dice que un producto o un servicio se va a ir mejorando de forma continua. O sea, conforme usted va entendiendo cómo lo hace, para qué lo hace, y todas las personas y aportan ideas y lo van a ir mejorando y lo van a ir construyendo de lo mejor. Ok, instituir la capacitación. Él decía que toda persona necesita exponer sus ideas, y muchas de las ideas se perdían porque no habían una formación, y se suponía que las personas ya entendían con solamente ponerle a alguien que ya tenía experiencia a la par. Y la idea no era eso, sino la idea era que nosotros tenemos que ir capacitándonos. Enseñar, instituir el liderazgo. Él decía que todos somos líderes, que nadie nace siendo líder. Entonces él siempre
Ahí en recursos humanos yo sé que ustedes ven el asunto del liderazgo, el empoderamiento y demás. Él lo que decía es que todas las personas tienen que enfocarse en ser líderes, que no importa el trabajo que desarrollan, que todos tenemos esa misma capacidad. Entonces, por ejemplo, de ese concepto de capacitación e instituir el liderazgo, vieras que en Japón, en las líneas Toyota de ensamblaje, todavía se mantiene un cordón. Cuando un operario ve que algo no está bien, jala ese cordón y al jalar, toda la línea de producción se detiene. Y él explica por qué lo hizo y dónde puede ser que esté el defecto para empezar a reparar, porque va a salir siempre más barato encontrar en la línea de producción el defecto ya cuando, y se puede reparar ya cuando el producto va a estar listo, pero ese producto va a llevar un defecto, lo cual para los japoneses es algo que no puede ocurrir. Y todo eso es parte de los 14 puntos que Deming decía. Y decía que usted debe enseñarle a las personas a crear confianza en sí mismos y confianza en todos los compañeros, que usted no puede instituir el temor como lo hacían las empresas estadounidenses basadas en las ideas de Taylor. Entonces, hay un libro de él donde él habla y se queja y dice que el futuro de la industria estadounidense no va a ser sostenido en el tiempo si se continúa con esa forma o esos procedimientos basados en el temor y de ser un capataz con un látigo. Entonces, esa era parte. Y si ustedes ven, estos conceptos generaron tanto en Japón que va de acuerdo al respeto, la dignidad y hacer las cosas como tienen que ser. Optimizar los objetivos y los propósitos de las empresas en equipos, grupos y áreas de personal. Entonces dice que el propósito de la empresa va a ser que las personas se sientan orgullosos de lo que hacen. Entonces todos los objetivos se van a tener que ir desarrollando y optimizando. Eliminar la exhortación de la fuerza laboral. Entonces lo que dice es pagar lo justo y hacer que la persona se sienta orgullosa. Entonces las exhortaciones, problemas sindicales, problemas de dinero, problemas de no pago o tratar de no, ¿cómo se llama esto? De lo que es el no pago de horas extras, no pagar un salario acorde a lo que se haga, eso no puede ser. Eliminar las cuotas numéricas de producción, en cambio aprender a instituir los métodos de mejora. Es decir, no es producir y producir y producir. Si vamos a producir basura, ¿de qué vale? Entonces, lo que decía es, si yo aplico los modelos de mejora continua, el producto va a ser tan perfecto que no me lo van a quitar de las manos. Era lo que él siempre decía. Eliminar la administración por objetivos, es decir, no enfocarse en los objetivos, sino es que los administradores deben entender el proceso y una vez que lo comprendan, lo van a mejorar. ¿Cómo se ve esto en Japón? Por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, cuando un ingeniero eléctrico se gradúa de la Universidad de Tokio y va a una planta de producción de microprocesadores, de lo que ustedes quieran, y lo que va a hacer esta persona los primeros 2 meses va a trabajar con el personal de limpieza, luego va a pasar 3 meses como operario, luego va a pasar como asistente de supervisor de producción, hasta después de casi 1 año esa persona va a poder ejercer lo que estudió. ¿Por qué? Porque es ese principio. Si usted no conoce el proceso, usted no lo puede mejorar. Un administrador que llega y no conoce el proceso, no va a poder llegar a mejorar absolutamente nada. Ahora, eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de su trabajo. Él decía que los gritos, la manipulación, la forma de que muchos piensan que es la forma correcta en el mundo occidental, es lo peor que puede suceder. Fomentar la educación y la automejora personal. Entonces, él lo que decía es que si usted pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo, usted debería entender y comprender que las personas necesitamos
nuestro espacio personal, necesitamos nuestro espacio para la salud. Entonces ahí hay conceptos que los japoneses desarrollaron muy bien. Hay el concepto de las 5 S, que son 5 palabras que se empezó hace un tiempo, después pasaron a 7, que empiezan con S en japonés. Entonces entre ellas está que usted no pierda tiempo buscando las cosas. Si se le pierden las llaves, tenga un lugar siempre para las llaves. Si usted tiene los conceptos básicos de que usted debe cuidado personal, aseo personal, hacer ejercicio, comer saludable, todo eso va fomentando en la educación y eso se empieza a generar desde los niños. Y emprender acciones para lograr la transformación. Es lo que hablaba, la transformación es en sí la forma como perciben las cosas. O sea, usted tiene que hacer las cosas porque es lo correcto. No es hacer para producir y hacerlo mal y tratar que nadie se dé cuenta. Entonces Deming se hizo muy famoso, o el resumen de Deming era que ese es el proceso de mejora continua, que usted tiene que planear qué es lo que usted quiere cambiar o mejorar, hacer es ejecutar el cambio planeado, controlar es analizar los resultados y actuar es hacer lo que usted planeó y lo que usted va a controlar. Y si no funcionó, hay que hacer unos ajustes y volverlo a planear, volverlo a hacer, volverlo a controlar y ponerlo a actuar. Entonces, este es el proceso de mejora continua que Deming lo es. De hecho, se llama proceso de mejora continua o ciclo de Deming. El conocimiento de Deming, que es la base de todo lo que tenga que ver con sistemas de gestión de calidad, que recuerden que nosotros hablamos al principio que era un sistema de gestión de calidad. Digamos, un sistema viene siendo un conjunto. Gestión es la administración. Entonces, es un conjunto que va a cumplir un objetivo. Y la calidad viene siendo cumplir con las especificaciones. Entonces, el sistema en sí, lo que va a hacer es un conjunto o de elementos entrelacionados entre sí para alcanzar un objetivo. La idea de que sea de calidad quiere decir que sea cumplir, yo voy a administrar para cumplir que este sistema cumpla con las especificaciones. Eso es lo que en forma fácil es lo que es un sistema de gestión de calidad. Deming basó todo su conocimiento en 4 puntos: valoración del sistema, comprensión de la variación, teoría del conocimiento y psicología. Entonces, por eso, cuando veamos estos 4, ustedes verán por qué le tiraba duro a las ideas de Taylor y cómo a nivel occidental manejábamos las cosas. Entonces, él decía que un sistema siempre va a tener un cambio. Entonces, que todos tienen que entender cuáles van a ser los beneficios a largo plazo. Pero vea qué curioso, estamos hablando de finales de 1940. Este señor hablaba de clientes, ambiente y comunidad. Que el sistema o lo que usted haga a la empresa siempre va enfocados en una parte humanista, que era lo que él le criticaba mucho a Taylor, que Taylor nunca había esa parte. Entonces, por eso, usted tiene que capacitar al personal y generar recursos e información para que todos comprendan, ver que pueden existir interrupciones en el trabajo. Hay políticas y prácticas de administración que van a generar y van a ayudar que el sistema vaya a generar esos objetivos, beneficios para los dueños, para los empleados, para los clientes, para la comunidad y para el medio ambiente. Y obviamente el liderazgo y supervisores y administradores, que es lo más importante. Yo necesito líderes, no necesito capataces, que era una de las cosas que él repitió. La comprensión de la variación, dice que en estadística siempre va a haber una variación. Lo que nosotros tenemos que es comprender qué es lo que hace que esa variación se genere y hay que trabajar muy fuerte en esa variación. La teoría del conocimiento, ¿alguno ha llevado algún curso que tenga que ver con esto? En filosofía y letras. ¿Alguno no? No todos. ¿Alguno optativo? ¿No o sí? No, yo no. No. Ok. Vamos a ver.
Entonces, no hay conocimiento sin interpretación. Lo que quería decir este señor, Clarence Sewell Lewis, es que todo lo que ocurre necesita una interpretación. La teoría del conocimiento es, en realidad, una parte de la filosofía que lo que busca es descubrir cómo se hace un proceso de conocimiento de las situaciones que generan a nivel natural. Entonces, lo que decía es que nosotros necesitamos conocerlo. Al conocerlo podemos interpretarlo. Que si nosotros no conocemos algo no se puede interpretar. Entonces, él lo basaba mucho en los procesos. Entonces, esta teoría del conocimiento, pues, él se basaba mucho en la parte de la administrativa, la parte de ustedes, que decía que si usted no conoce cómo funciona, cómo va a ser capaz de tomar decisiones. Entonces, él lo que enfocaba que las empresas estadounidenses eran muy tradicionalistas. Entonces, si el papá fue que la fundó, entonces el hijo lo iba a poner a estudiar lo mismo y lo iba a poner a cargo de la empresa sin tener tan siquiera conocimiento de cómo funcionaba. Entonces, por ahí era que se generaban muchos los de claves, pérdidas o no continuidad en el tiempo de los negocios. Entonces decía que siempre tiene que haber un estudio, por más sencillo que sea un plan. Y hablaba que la teoría, ahí viene la rama de la filosofía, que lo que busca es alcanzar el conocimiento viendo y analizando lo que sucede. Entonces él aplicaba mucho la psicología. Entonces en la psicología él decía que uno tiene que motivar a las personas desde adentro hacia afuera. Nunca alguien puede motivar a una persona desde conceptos de afuera, o sea, que la persona se tiene que sentir tan a gusto, pero tan a gusto que para ella sea de gran importancia. Gran parte de la filosofía de Deming se basa en la comprensión del comportamiento humano y él siempre buscó el trato justo en las personas. Las personas nacemos con necesidad de amor, cariño en sus relaciones con otras personas, entonces siempre hay que promover la dignidad, la autoestima, cosa que era muy contrario a las teorías de Taylor. Entonces, que era una de las cuestiones que lo criticaba mucho porque no podían ser tan suavecitos con el personal, que era lo que él siempre le derrocharon. Ideas que sí se generaron en Japón. Este otro señor fue la mano derecha de Deming. Como dicen algunos, este otro viejo loco, pues sí tenía sus principios muy bien marcados y ayudó mucho en el crecimiento de Japón. En realidad, Deming y Juran, que se llama este señor, Joseph Juran, pues ayudaron mucho a lo que fue el crecimiento japonés, o el milagro japonés, como le dicen algunos. Juran, su filosofía, como verán, y también vivió muchos años, vivió 104 años. Entonces, Juran, en realidad es un complemento de lo que Deming hacía. Entonces, y Juran también, ya después de que empezó todo el boom de la calidad, el milagro japonés, entonces a los estadounidenses sí les interesaba que estas personas vinieran a explicarles cómo tenían que hacer ellos para igualar a Japón. Entonces él decía que la calidad tiene que dirigirse al más alto nivel, es decir, que los dueños de las compañías tienen que entender qué es lo que se está haciendo, porque si ellos no están comprometidos, de nada va a servir. Capacitar a la jerarquía administrativa en los principios de calidad. Entonces él decía que si los accionistas entendían y los administradores se capacitaban, era muy probable que las cosas funcionaran, porque lo que hacían las empresas estadounidenses es la parte de producción, la parte de servicios eran los que capacitaban, y había un corte de principios y conceptos contrarios en la parte administrativa. Luchar para mejorar la calidad a una velocidad inusual, es decir, que en el momento que la administración y la parte productiva entendieran los conceptos de gestión de calidad, todo iba a marchar de una forma más fluida.
informar del avance de las metas de calidad a niveles ejecutivos, es decir, que todo lo que tenga que ver con niveles de calidad van a desarrollar metas, y estas metas son tan importantes como los resultados contables o los resultados financieros. Hacer participar la fuerza laboral en la calidad, o sea, tan importante es que la identificación de qué es lo que hacen, tanto para arriba o para abajo de la organización. Revisar la estructura de recompensas y reconocimientos para incluir la calidad. Entonces él decía, si las empresas ganan dinero, ¿por qué eso no? Parte de ese dinero no se puede trasladar a los trabajadores. Entonces Juran agarró el ciclo de Deming y al final de cuentas es lo que decía, hay que hacerlo lo más sencillo posible, y es lo que hizo en realidad 3 conceptos, que era, usted planifique la calidad, o sea, planifique qué es lo que usted quiere hacer, cómo lo va a hacer, después cómo lo va a controlar, y ese control, qué mejora va a generar. Entonces él decía que si bien el ciclo de Deming, que era el mentor de él, generaba bien, había que pensar la calidad en estos 3 puntos. Vea que no es ni contraria, ni innovador, ni nada, sino es una forma tal vez más simple de verlo. Y Juran también tuvo un amigo que lo siguió mucho, que se llama este señor, que fue Phil Crosby. Phil Crosby generó conceptos muy importantes, que eso lo llevó a generar conceptos más adelante en el tiempo, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, él decía que la calidad significa, así de simple, cumplir con los requisitos, no con elegancia. Entonces, muchas veces en conferencias con él lo debatían, ¿cómo? No elegancia, si es algo de calidad tiene que ser elegante. Él decía, si yo cumplo con requisitos, automáticamente la elegancia del producto se va a ver, porque le va a ver la valía. Si el producto no cumple para lo que fue hecho, no cumplió con un estándar, no cumplió con un requisito, entonces nunca lo van a ver elegante. Pero si cumple para lo que fue hecho y tras de eso cumple más allá de lo que se espera, va a ser algo elegante. Él decía que no existe ningún problema de calidad. El problema es no hacer las cosas bien y no hacerlas en función de para lo cual fue. Entonces, y tampoco existe lo que le llamaban la economía de calidad. Usted no puede bajarle el nivel a los materiales, a los insumos o al servicio para hacerlo más baratos. La única medida de desempeño es el costo de la calidad, es decir, cuánto cuesta hacer las cosas sin conceptos de gestión de calidad. La única norma de calidad es 0 defectos, y este principio de 0 defectos, un tiempo después, se fue implementando en nuestra industria, y actualmente este concepto 0 defectos, usted lo ve como les decía, en los marcapasos, en la industria médica, en los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, en 1982, este concepto de 0 defectos que Crosby estableció fue tomado por un señor que se llamó Bill Smith. Smith, en la corporación Motorola, en 1982, hizo una estrategia de negocios basado en ese concepto. Si bien es cierto, esto es un concepto estadístico y demás, él lo que hizo en realidad fue como impulsar un mejoramiento para General Electric en su momento, después lo llevó a Motorola, los teléfonos y eso. En la década, los primeros teléfonos eran de esta marca, eran muy importantes, más o menos para ver lo que este señor logró: aumento en la productividad, reducción de costos de no calidad, eliminación de 99.7 defectos, $1 billón en ahorros, 11 billones, perdón, y un crecimiento del 17% compuesto sobre las ganancias e ingresos de valor de los accionistas. Entonces, él, a este concepto de 0 defectos, que Crosby lo decía, y Crosby tenía sus principios estadísticos del por qué, para hacerlo de una forma más práctica, Crosby lo que decía es, por 1 millón de productos, ¿cuántos defectos tengo? La idea es tener un defecto por cada 1 millón de productos. Quien le garantice a usted eso, tiene prácticamente 0 defectos. Entonces, en su momento, esto fue una herramienta de benchmarking, los 0 defectos,
es una métrica más conceptual, si se puede decir, porque es una filosofía de mejora continua, aunque es un concepto estadístico. Esta filosofía lo que busca es que yo prácticamente, el concepto de cero defectos es que tenga un defecto por cada millón de productos o un defecto por cada millón de servicios prestados. O sea que es algo un poco difícil de llegar a hacer si no se hace capacitación, manejo adecuado de los materiales, manejo adecuado de la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto se convirtió como una visión. Entonces, el concepto es básicamente esto. Ustedes se acuerdan de la distribución normal. El concepto es que existe una media, que esta media aquí ustedes ven la altura de las personas, y para abajo de la media, pues existen personas de una estatura inferior, y para arriba de la media van a haber personas con una altura superior, haciéndolo así. Entonces, la fluctuación o la variabilidad, la variabilidad que Deming decía los procesos, va a ver que usted tiene que buscar que el tamaño sea igual y para poder predecir un comportamiento. Si usted tiene estos cambios en los procesos, si ustedes ven alto, largo, tirado a la derecha, tirado a la izquierda, la predicción va a ser un poco difícil. Entonces, los conceptos de estudiar tanto los cero defectos generó la teoría de Lean Manufacturing, que eso tuvo su impacto después de Crosby murió, pero más o menos el concepto es: si yo trabajo una calidad sigma en una alfombra que tiene 2 metros de ancho por 5 de largo, es decir, 10 metros cuadrados, yo voy a tener una parte sucia de 0,67 metros. Pero si ustedes lo ven, y es Six Sigma, es 0,0003 metros cuadrados. Es decir, que es casi, es prácticamente imposible encontrar en qué parte quedó sucia la alfombra. Eso es lo que usted trata con esto, o sea, es la cantidad de un defecto por cada millón de partes producidas. Esto generó el caso de, como les digo, Lean Manufacturing, que generó el mismo desglose, el DMAIC, que lo que quiere decir el DMAIC es ampliar el concepto de Deming, que era que yo tengo que, del ciclo de mejora continua de Deming, nada más que acá yo defino, yo mido, yo analizo, yo mejoro, yo controlo. O sea, lo que hace es el mismo ciclo, agregar la parte de definición y análisis. Pero definir es entender el problema, y aquí se incluyen los clientes y las necesidades, y debe hacerse un enunciado del problema. Medir es identificar mis atributos a medir. Entonces, el concepto de variable aquí es con la teoría de Lean Manufacturing, que empieza a decir los atributos, o sea, las características técnicas que yo puedo medir. ¿Qué requisitos? ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Cómo lo voy a hacer? Análisis es la evaluación de los datos históricos, los resultados y medidas actuales, ver oportunidades de mejora. Y la mejora se mide la relación de causa y efecto, se desarrolla y se implementa y se validan los cambios, lluvia de ideas. El control se institucionaliza las mejoras de proceso y producto, y se monitorea y se mide y se controla. El sistema de gestión, entonces, es un sistema de conjuntos de elementos que se interrelacionan y sirven para algo. Eso es un sistema de gestión. Entonces, de acuerdo a lo que dice la normativa ISO, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema electoral en Costa Rica son sistemas de gestión. Cuando hablamos de calidad, entonces es cumplir con los requisitos previamente establecidos. Entonces, por ejemplo, ahí viene la misión, que es lo que busca el sistema electoral costarricense. Entonces, este concepto es fundamental para lo que es entender un sistema de gestión de calidad. Nunca, por ninguna razón, ningún departamento o área más importante que otro. Entonces, ninguno es una isla. Un sistema como todo tiene que tener varios
varias partes o varios elementos. Si un elemento se quita, ya ese sistema pasa a ser otro. Que vienen los conceptos, que todo funciona como un todo. Y eso es lo que no cuesta encontrar en las empresas nacionales, por ejemplo. Los sistemas de gestión, pues eso va a implicar, digamos, por un negocio, todas las entidades públicas o privadas, por ejemplo, ese negocio es en sí un sistema de gestión, ya que usted tiene que estar relacionado con todo lo que conlleva. Ese negocio, según la norma ISO, hay elementos de un sistema de gestión, van el proceso, los productos y servicios, los clientes o partes interesadas, que aquí también en la norma ISO 9001-2015 habla que aquí también están las partes que a ustedes le van a generar dinero, que los bancos, los recursos necesarios, estructura organizativa, directrices y documentos. Entonces, todos esos elementos están interrelacionados. Los procesos, entonces, recuerde que esto yo se los he dicho un montón de veces, es el ingreso de algo que vienen siendo los insumos necesarios, se hace un proceso de transformación para que salga un producto. Entonces, desde la óptica de ISO, los procesos de una organización constituyen los métodos de trabajo necesarios para poder generar los productos y servicios que se le entregarán a un cliente. Y el cliente, hay clientes internos y externos. Entonces, eso es lo que hay que entender, o sea que son los procesos que constituyen los métodos de trabajo necesarios para generar productos y servicios que van a ir a un cliente. Y productos y servicios, de acuerdo a esta norma, es el resultado de los procesos que generan entregados a los clientes que quieren adquirir. Y entre los clientes y partes interesadas, ahí está la comunidad, medio ambiente. Entonces, vamos a volver a lo que Deming en su momento lo dijo desde después de 1947 para acá, es el mismo concepto. Los recursos, que la norma dice, los recursos, ahí tenemos las personas, tenemos una infraestructura, tenemos materiales, tenemos maquinaria, tenemos conocimiento, que es algo que lo único que le dan importancia por lo general es al capital. Pero si usted, por más capital que tenga, no tiene el conocimiento para hacer las cosas, va a ser un poco difícil que eso se logre. La documentación, que dice, para poder controlar algo, todo negocio tiene que tener su parte documental para poder formular, hacer, que ahí viene fórmulas, patentes, permisos, procedimientos, instructivos, manuales, etcétera, etcétera. Las directrices, que es algo que se ve en los procedimientos, la forma, los memorandos, todo eso forma parte de lo que se debe hacer según la norma. Los registros, otros documentos, instrucciones, procedimientos, mapas de proceso, manual de sistema y las políticas van en parte de estas directrices. Y esta última, que dice que la directriz general establece un proceso. Lo que yo le he dicho, siempre tras del proceso tienen que estar los requisitos, clientes, partes interesadas, los recursos, que son las personas, materia prima, maquinaria, los documentos, que son los procedimientos, formatos, fichas técnicas, planos, la estructura organizativa, que va a generar o va a ayudar en esos procesos internos de la empresa para poder generar un producto o servicio. Y una vez con ese producto o servicio también hay documentos de registro, el registro de venta, las facturas, los controles, los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, para la norma ISO, esto es el sistema de gestión de calidad. Espero que no se hayan dormido porque esta parte de verdad que es un poquillo tediosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo no voy a necesitar para la otra clase? Bueno, para la otra clase yo necesito que bueno, ustedes vean esta presentación, ahorita se la subo, ahorita les voy a subir el video para que ustedes puedan tener esto. Y vamos a detener la grabación.